Buenos días. Vamos a empezar la sesión general de este miércoles. Bueno, acabo de ser estudiante endocrino y me acabo de Alex, ya lo conocéis, desde el programa 4, en breve. Así que, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, he elegido el tema de la obesidad porque creo que, aparte de ser un tema que a todos nos toca en algún punto, que todo el mundo conoce a algún paciente, que todos tratamos algún tipo de paciente, creo que es algo que ha cambiado mucho en los últimos años y sobre todo en los 5 últimos. Y aquí os traigo las novedades de fisiopatología y de las últimas guías que creo que son importantes para poder abordar bien los pacientes. Me gustaría comenzar definiendo la enfermedad como crónica, compleja, heterogénea, multifactorial y recidivante. Hay un aumento de la grasa corporal. Es una entidad propia con disfunciones orgánicas. Se considera un factor de riesgo mayor de morbimortalidad con impacto en la calidad y esperanza de vida. Se relaciona con más de 200 entidades. Aquí tenemos un complejo entramado que se denomina esposoma, donde hay un montón de causas y consecuencias de la obesidad, y exige un abordaje holístico y libre de estigma, ¿vale? Hay muchas personas y profesionales sanitarios que tienen muchas creencias y prejuicios erróneos con un lenguaje culpabilizador. La obesidad no es una elección personal y es importante porque, pese a los avances, persiste un déficit en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Es muy importante hablar de esta enfermedad porque se considera una pandemia transversal y silente. En los adultos hay un 55,8%, la prevalencia de sobrepeso es un 55,8% en los adultos y de obesidad un 18,7%. Esta prevalencia se ha triplicado por 3 desde 1975 y se prevé que en 2035 haya 2.000 millones de personas. Y luego en los niños hay un 30% de sobrepeso y ya un 10,7% de obesidad. Se cree que 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso u obesidad y son predictores de mortalidad prematura. Si un niño ya tiene sobrepeso, se predice que puede tener enfermedad cardiovascular por debajo de los 45 años. Y también es muy importante porque conlleva un 4,7 millones de muertes anuales atribuibles y en España se dedican 25.700 millones de euros al año. La fisiopatología es multifactorial y es muy importante hacer hincapié en que es un desbalance entre la ingesta y el gasto energético. En ella influyen muchísimos factores como la actividad física, nutrición, factores genéticos, que ya los mencionaré de manera somera posteriormente, la microbiota, fármacos y, sobre todo, en este desbalance, aunque lo individual es la cúspide de la pirámide, sobre ella se sustentan políticas públicas, comunidades, organizaciones e instituciones. Es decir, hay una falta de concienciación y de educación en todo lo relacionado al control de la obesidad. Y es muy importante, como nosotros como endocrinos, tener en cuenta el apetito, porque en la regulación del apetito están las principales dianas y los principales avances en los que se están estudiando los nuevos tratamientos. Por eso es muy importante conocer la regulación del apetito. Se regula de 2 maneras, una homeostática y otra hedónica. En el control homeostático, sobre todo, voy a hacer especial hincapié en la regulación a corto plazo y en las hormonas gastrointestinales, porque es muy importante el concepto de incretina. ¿Qué es una incretina? Es una hormona que la produce la mucosa duodenal, se libera cuando ingerimos glucosa vía oral y tiene diferentes efectos. Por un lado, disminuye el vaciamiento gástrico. Por otro lado, aumenta la secreción de insulina y disminuye la secreción de glucagón y actúa sobre el sistema nervioso central, aumentando la saciedad y disminuyendo ese apetito. Los efectos que acabo de contar son los efectos del péptido similar al glucagón. Y también ahora se hace especial hincapié en otro tipo de incretina, que es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, con efectos similares, menores náuseas, y aumenta también la secreción de glucagón porque es la principal diana de uno de los fármacos en los que se está estudiando recientemente. La regulación a largo plazo se tiene en cuenta también sustancias como la leptina y la insulina, y todo esto influye a nivel central tanto en los centros del hambre como de la saciedad con péptidos como el neuropéptido o la propiomelanocortina, que es importante tanto conocer esto como los receptores, porque
errores genéticos, tanto en las hormonas como en los receptores, también predisponen a obesidad. Y aparte de la regulación homeostática, también está la hedónica, con importancia del sistema dopaminérgico mesolímbico y la corteza prefrontal. Y para complicarlo más aún, hay muchísimas sustancias, influjos y motivaciones que nos hacen regular el apetito. Por eso no es solo un tema hormonal, sino que es un complejo entramado de aspectos. La importancia de la obesidad ya no es solo la ganancia de grasa, sino dónde está distribuida la grasa y qué función tiene. Porque no es solo que nosotros tengamos malos hábitos alimenticios o el sedentarismo, sino a expensas de qué se va acumulando. Hay un fenómeno de acumulación que es la hiperplasia, que es que la grasa se nos va empezando a acumular en el panículo adiposo y esta grasa subcutánea produce adipoquinas inflamatorias que son protectoras, pero cuando ya se supera la capacidad de ir acumulando ese tejido, se empieza a acumular alrededor de los órganos y ya se empiezan a producir estas adipoquinas proinflamatorias. Por tanto, esa grasa ya no solo se acumula sobre un órgano, sino que se va acumulando en los principales órganos y ya se deja de tener un efecto protector de la grasa y se empieza a hipertrofiar el adipocito, empieza a haber fenómenos de hipoxia e inflamatorios, que son los que en instancias posteriores van a provocar esas comorbilidades de la obesidad. Y sobre todo ya no solo incidir sobre la grasa, sino que el músculo también es un órgano endocrino que en condiciones normales tiene un montón de procesos metabólicos que en el momento que ocurre la infiltración grasa también contribuye al desarrollo de esas comorbilidades. Por tanto, no hay una obesidad, hay tantas obesidades como pacientes, ninguna obesidad es igual, hay obesidades puramente ambientales, la mayoría son poligénicas porque está en la interacción entre genética y ambiente, y hay otras que son puramente genéticas porque son esos errores de los que he estado hablando antes. Hacer principal hincapié en que ahora hay muchísimos estudios en los que se está viendo, se están estudiando variantes comunes, tanto polimorfismos de un solo nucleótido como directamente variantes génicas en genes que predisponen a obesidad, y hacer también hincapié en el receptor 4 de la melanocortina, porque hay fármacos como el setmelanotide que tienen indicación para este tipo de obesidades, sobre todo en los niños. Es una enfermedad multisistémica, afecta a muchísimos sistemas del cuerpo, un 90% de diabetes tipo 2, un gran porcentaje también de hipertensión, de enfermedad hepática metabólica asociada a disfunción metabólica, un 80% tiene cardiopatía isquémica, dobla el riesgo de insuficiencia cardíaca con fiebre deprimida. Por cada punto del IMC por encima de 30 aumenta un 5% de padecer fibrilación auricular, también la apnea obstructiva del sueño, predispone a trastornos psiquiátricos, aumenta el riesgo de 13 tipos de cáncer y aumenta el riesgo de infertilidad anovulatoria. Todo esto se puede resumir en las 3 M's, mental, mecánica, metabólica, todo este tipo de complicaciones que pueden tener la enfermedad. Tradicionalmente, la clasificación se basaba en el IMC, tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la Sociedad Española de Obesidad. Pero ¿qué pasa? Que el IMC orienta, pero no diagnostica. Tiene muchas limitaciones, porque aunque es la principal herramienta diagnóstica para categorizar la obesidad, a nivel poblacional es muy buena porque se correlaciona con ciertos tipos de enfermedades y nos sirve para comparar a los pacientes en los estudios, pero a nivel individual, aunque es muy específica porque se relaciona con esa adiposidad, es poco sensible. No te dice, no tiene correlación con el porcentaje de grasa, ni te dice dónde está la grasa, ni qué función tiene, ni distingue la masa libre de grasa, ni se ajusta por edad, talla, sexo, ni es indicador pronóstico de las complicaciones crónicas. Por tanto, en las nuevas guías ya se aboga por clasificaciones en las cuales nos vamos centrando más en los factores de riesgo y también en los síntomas psicológicos relacionados con la obesidad y en esas limitaciones. Según vamos avanzando de estadio, estas complicaciones se van avanzando y se van volviendo más severas. Lo que ahora defiende tanto la guía Giro como la guía NICE y la de la Sociedad Española de Obesidad es el modelo de la enfermedad crónica basada en la adiposidad, el modelo ABCD. Cada letra se corresponde con una parte de la clasificación. La A es la categoría fisiopatológica, la B es el IMC, la C son las complicaciones y luego hay un grado de severidad de las complicaciones para hacer una clasificación más personalizada. Las complicaciones son todas de las que he estado hablando con anterioridad.
¿Y qué es lo que se defiende también? No solo entender la obesidad como una enfermedad solo, sino como una enfermedad metabólica crónica, que sincrónicamente a su desarrollo, tanto en etapas tempranas como en etapas finales, va desarrollándose la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Ya la predisposición genética, la resistencia a la insulina, todo va sincrónico para llegar a un estadio en el cual ya hay complicaciones de la obesidad, complicaciones metadiabéticas y además enfermedad cardiovascular sintomática. Y ya en enero de 2025 el Lancet publicó un artículo donde se defendía una obesidad preclínica, ese estado de exceso de adiposidad sin disfunción, versus clínica, cuando ya hay una repercusión funcional y ya se ven las comorbilidades de esta obesidad. ¿Cómo abordamos nosotros los pacientes en la consulta? Con la estrategia de las 5 A's, que es lo que defiende la guía Giro. La A, que es preguntar, siempre con permiso y disposición, porque no todos los pacientes cuando vienen a la consulta saben que les vas a tratar la obesidad, siempre con empatía, sensibilidad y respeto, haciendo una historia clínica exhaustiva. La A, de averiguar un diagnóstico. Las otras A es asesorar y acordar unos objetivos, siempre metas realistas con expectativas adecuadas y consensuadas con el paciente. Y la quinta, acompañar un tratamiento que ya veremos los diferentes estadios en los que se aborda. ¿Cómo abordamos la historia clínica? Lo más completa que se pueda, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo en la consulta, para identificar esos factores predisponentes, iniciadores y mantenedores de la enfermedad, preguntando sobre todo la historia familiar, si es algo individual, si es algo que pasa en la familia, los hábitos tóxicos, mucha gente con el cese de hábito tabáquico se les exacerba muchísimo, los antecedentes médicos, tratamientos que predisponen. Muy importante la historia psicosocial, cómo es el ambiente, la imagen corporal, cómo perciben ellos su imagen corporal. En la historia ponderal normalmente se les pregunta su peso mínimo, su peso máximo, su peso habitual, cuándo comenzó a ganar peso. Y en la historia alimentaria solemos utilizar la encuesta dietética 24 horas que les preguntamos sobre las comidas del día anterior para hacernos una idea de dónde puede estar el exceso, si se sacian, cómo tienen el hábito y el ritmo intestinal, sobre todo si picotean entre las comidas, tienen hábitos compulsivos, y el grado de actividad física, porque también es importante de cara a la terapia. ¿Qué les exploramos nosotros en la consulta? Pues estigmas que nos indiquen que hay una causa secundaria de obesidad también tratable. La faciosfusingoide, la acantosis nigricans, tanto en cuello como en axilas, las estrías rojovinosas abdominales, la hipertensión, las lipodistrofias de la insulina y los edemas en miembros inferiores. ¿Qué es lo óptimo para valorar también estos pacientes? Ver qué cantidad de adiposidad tienen y cómo está distribuida y cuál es la funcionalidad que le queda a ese músculo. ¿Cómo lo hacemos? Pues aparte de hacer una valoración antropométrica, con técnicas de valoración de la composición corporal y además con test funcionales y posteriormente con pruebas de laboratorio. En la antropometría, ¿qué es importante valorar? La circunferencia de cintura abdominal, que se evalúa por encima de la cresta ilíaca en la zona más prominente, que es un marcador clínico de obesidad abdominal y se correlaciona muy bien con la grasa visceral y el riesgo cardiometabólico. El índice de cintura-altura, que según las últimas guías ya es mejor predictor de riesgo cardiometabólico que el IMC solo, y por encima de 0,5 nos orienta a obesidad central y aumento del riesgo cardiovascular, y el índice de cintura-cadera, que nos distingue la grasa central versus periférica. Y hay otros como el de conicidad, ¿vale? Que también se utiliza mucho en estudios epidemiológicos y nos indica la distribución troncular de la grasa. También es importante medir el porcentaje de grasa, importante, mayor o igual a un 25% en hombres y mayor o igual a un 35% en mujeres nos indica obesidad. Está correctamente, tiene una asociación independiente a mortalidad versus el IMC y está relacionado con el riesgo cardiovascular, diabetes y otras comorbilidades. Pero es importante decir que no hay consenso sobre puntos de corte asociados a morbimortalidad. ¿Cómo se determina este porcentaje de grasa? Con los pliegues, pero están en desuso por la baja reproducibilidad. También hay tablas que nos estiman con ecuaciones predictivas que son más precisas, como por ejemplo la de la Clínica Universitaria de Navarra. Y lo que está ahora en auge son las técnicas de composición corporal. Hay muchísimas. Yo voy a nombrar y explicar someramente la ecografía y la bioimpedanciometría, pero también se puede determinar por pruebas de imagen y por
por el TAC, la resonancia y la absorciometría dual de rayos X. Tenemos la ecografía nutricional, que se determina en 2 lugares principalmente, tanto en el recto, tanto en la pierna como en el abdomen. En la pierna se traza una línea desde la espinilla anterosuperior al borde superior de la rótula y se ven en 2 planos, en el plano transversal y en el longitudinal. En el transversal se mide el tejido subcutáneo, el área y la longitud lateromedial y anteroposterior del recto anterior del cuádriceps, y en longitudinal se mide el ángulo de penetración de las fibras. En el área abdominal se traza una línea desde la apéndice sifoides al ombligo y en el punto medio, en transversal se mide el tejido subcutáneo superficial, el tejido subcutáneo profundo y la grasa preperitoneal, que es la que predispone a riesgo cardiovascular. Si subimos hacia el apéndice sifoides, en longitudinal vemos el tejido subcutáneo y el tejido preperitoneal. Cuando hay más tejido graso preperitoneal que tejido subcutáneo, el paciente se le predispone a riesgo cardiovascular. Y por otro lado tenemos la bioimpedanciometría, que utiliza el paso de una corriente eléctrica para estimar la composición corporal. Mide principalmente 2 parámetros, la resistencia y la reactancia. La resistencia es la cantidad de agua que tenemos dentro del cuerpo y la reactancia la cantidad de células, la cantidad de membranas. Entonces, en base a estos 2 parámetros y a otros muchos que calcula, nos distribuye al paciente en un gráfico donde nos sitúa sobre todo en los pacientes con obesidad en la zona de hidratación, porque son pacientes que tienen muchísima grasa. Y luego también es importante explicar el ángulo de fase, que es el ángulo que forma el vector que hay desde el vértice del plano al punto con la resistencia, porque es un indicador del estado nutricional, es un indicador del estado funcional y también nos sirve como factor pronóstico. Esto lo podemos ir monitorizando cuando le ponemos tratamientos a los pacientes y podemos ir viendo si aumenta o disminuye. Si disminuye mucho, es un factor de mal pronóstico, si se hace más agudo. Posteriormente, los test funcionales, que son muy accesibles en la consulta, nosotros utilizamos un dinamómetro, que puede ser hidráulico o digital. Nosotros utilizamos el Hammer. Le decimos al paciente que ponga el brazo en 90 grados, sobre todo con el brazo dominante. Hacemos 3 medidas y nos quedamos con la mejor. En enfermedad metabólica crónica adiposa, predice mortalidad. Se correlaciona muy bien con la masa muscular y la función física. Hay una escala donde nos indica la sarcopenia oculta si tiene menos de 16 en mujeres o menos de 27 en varones, y es pronóstica. Si disminuye la fuerza, nos aumenta la mortalidad y nos aumenta la fragilidad y la dependencia funcional. Y luego también hay otros test que normalmente los hace enfermería en la consulta: el test de sentarse y levantarse 5 veces, el time up and go y la velocidad de la marcha de 4 minutos. Y esto es muy importante. Ya no solo es que el paciente tenga obesidad, sino cómo la tiene. Hay pacientes con normopeso metabólicamente con obesidad porque aunque el IMC está normal, aumenta ese tejido graso visceral. Hay pacientes con normopeso con obesidad metabólicamente sanos. Hay obesidad metabólicamente sana. Hay obesidad visceral y luego obesidad sarcopénica, que son los pacientes que tienen una masa muscular disminuida y un aumento del tejido graso visceral. ¿Cómo lo determinamos? Porque hacemos todas las pruebas que he comentado anteriormente. Les hacemos el IMC o la cintura y posteriormente les hacemos la dinamometría, les medimos otros índices y técnicas de composición corporal. Hay 2 estadios: el estadio 1, que no tiene complicaciones, y el estadio 2, que hay presencia de al menos una complicación. Y posteriormente, cuando ya tenemos al paciente evaluado, hay que estudiar las comorbilidades. Ahora se han añadido a las analíticas los marcadores de fibrosis hepática como el FIB4. Además de eso, pedir una analítica completa, sobre todo con el índice HOMA de resistencia a la insulina. También ahora en los últimos avances se pide la PCR y otros factores como el IGF-1, el TNF-alfa y la interleuquina 6 en algunos hospitales. Y también pruebas para detectar la cardiopatía isquémica silente, ecografía abdominal, pruebas de función respiratoria, pruebas de esfuerzo. ¿Y cómo se abordan los pacientes? Pues lo primero y lo más importante: cambios en el estilo de vida.
posteriormente tratamiento farmacológico y si no se pueden beneficiar de ese tratamiento o fracasa, también nos podemos plantear la cirugía. El ejercicio físico. Es muy importante decirle a los pacientes que hagan ejercicio, pero ¿qué tipo de ejercicio? Pues de 150 a 300 minutos a la semana de ejercicio aeróbico moderado y 75-150 minutos a la semana de aeróbico vigoroso. Pero muchísimos pacientes no saben ni lo que es el ejercicio aeróbico, entonces nosotros les tenemos que imprimir y explicar muy bien qué tipos son los ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Y también, aparte de decirle qué tipo, sobre todo, vigoroso. El paciente no lo va a entender, pero más o menos el moderado es que pueda echar una carrera y seguir hablando, y la intensa es que no pueda ni decir una palabra cuando hace el ejercicio. Muy importante el ejercicio de fuerza. Aparte del aeróbico, el ejercicio de fuerza de 2 a 3 días por semana y los principales grupos musculares. Esto muchos pacientes ni lo saben. Entonces es importante que dediquemos un poquito en la consulta a explicarle qué tipos de ejercicios son los de miembro superior y miembro inferior. No es necesario que se apunten a ningún gimnasio ni nada, simplemente lo pueden hacer en casa con sus gomas, porque hay muchos pacientes que les da muchísima vergüenza y es algo que se puede hacer perfectamente en casa y de manera individual. Hay que adaptarlo, sobre todo a si son pacientes muy mayores o directamente si son IMCs muy altos, porque no te van a poder soportar este tipo de ejercicios y solamente con 10 o 15 minutos al día de algún ejercicio de fuerza adaptado es suficiente. Los beneficios del ejercicio, aparte de los que estoy mostrando en la diapositiva, cuando de minutos a horas ya sube el consumo de glucosa, hasta 2 días ya la sensibilidad a la insulina empieza a aumentar y las adaptaciones duraderas empiezan a aparecer posteriormente. La dieta, que muchísima gente viene con ese desasosiego de que les vamos a poner a dieta. No hay una dieta óptima, aunque es verdad que las últimas guías demuestran calidad de la evidencia y fuerza de recomendaciones. Lo más importante es el método del plato de Harvard, que eso lo entienden todos los pacientes, escoger un plato, para simplificarlo, dividirlo en 4, la mitad de verdura, un cuarto de hidrato y un cuarto de proteína, que eso lo entienden casi todos los pacientes. Y dieta mediterránea, que no es como tienen que comer los pacientes con obesidad, es como tenemos que comer todos. Los fármacos, que últimamente han sido muy mediáticos y están en pleno auge de investigación. Yo me voy a centrar sobre todo en los agonistas del receptor de GLP-1 y los duales del GLP-1 y GIP, que son los incretínicos que he mencionado previamente. Todos son subcutáneos, salvo la semaglutida, que también está vía oral, y no hay ninguno financiado. Solamente está financiado la semaglutida vía oral y subcutánea a dosis de 0,25, 0,5 y 1, que es el Ozempic, si el paciente tiene diabetes y esta diabetes está mal controlada pese al resto de tratamientos, si tienen un IMC por encima de 30 y si la glicada está por encima de 7,5. El resto está autofinanciado, no hay criterios. ¿Cuándo quitamos estos fármacos? Pues no hay consenso. Hay que evaluar a las 12 semanas y si la pérdida de peso al menos es el 5% al menos del 5% del peso inicial, considerar suspender o cambiar el fármaco. Y se puede mantener mientras haya beneficio clínico y autofinanciación posible. No hay límite temporal si es bien tolerado y eficaz, porque mucha gente nos pregunta que cuándo quitar esos fármacos. No los tenemos por qué quitar. Financiación futura, que hay mucha gente que también lo pregunta, todavía no se sabe. Es verdad que es un punto de inflexión en el que nos tenemos que parar a investigar y sobre todo a razonar, porque ya que se están financiando para la diabetes, pues quién sabe si en un futuro también se financiarán para la obesidad. Y este es uno de los últimos algoritmos que se ha sacado, es del Congreso Europeo de Obesidad que se celebró hace 2 semanas, en el cual ya se está viendo cuáles son los principales tratamientos si lo que queremos es la pérdida de peso o si queremos focalizar más el tratamiento en las diferentes complicaciones que he hablado previamente. Aquí están los tratamientos según las indicaciones, los que están disponibles y los que no están disponibles, para que el tratamiento sea aún más personalizado. La cirugía bariátrica, aquí tenemos las indicaciones, ¿vale? Básicamente un IMC más de 40 o más de 35 con comorbilidades y sobre todo hay requisitos clínicos y psicosociales. En 2024 hemos actualizado el protocolo de cirugía bariátrica. El paciente tiene que estar previamente concienciado que se tiene que adherir a una buena conducta dietética, que se tiene que hacer una serie de pruebas digestivas, una valoración por psiquiatría y que además esto lo tiene que mantener en el tiempo, antes y después de la cirugía. Es algo irreversible y no va a cambiar.
Hay criterios de exclusión relativos. Si la edad antes era de menos de 55, ahora es más de 60. Trastornos distímicos, oligofrenias y déficits nutricionales no corregidos. Por eso es importante que hagamos un estudio exhaustivo del paciente. ¿Cuáles son las técnicas quirúrgicas que hay en la actualidad? Pues las que más se realizan son estas. Importante, la gastrectomía en manga o sleeve, que es la gastrectomía tubular, se realiza mucho. Se utiliza sobre todo en pacientes o muy cumplidores, ¿vale? O muy pluricomórbidos. El gol estándar es el bypass gástrico en Iderrux, que remite hasta un 85% la diabetes tipo 2. Y ahora se está empezando a hacer en este hospital y en otros muchos la derivación duodenoileal de una anastomosis, que es el SADIS, que puede remitir la diabetes tipo 2 hasta en un 93% de los casos. Aquí os dejo una tabla donde se ve qué porcentaje de pérdida de peso tenemos con todos los tratamientos que he ido contando, sobre todo el que por ahora el que más pérdida de peso ha demostrado es el bypass gástrico, y aquí ya se empieza a hablar de los nuevos fármacos que voy a comentar de una manera muy somera. Aquí es un artículo que se publicó en enero de este año, que me parece más icónico poner dónde van actuando los fármacos. Ya se está empezando a investigar sobre análogos de la amilina, que es un péptido que también se secreta con la insulina y tiene unos efectos parecidos a las incretinas combinado con agonistas del receptor de GLP-1. El orfoglipron, que es un agonista del receptor de GLP-1, y el retatrutide, que es un triagonista. Es GLP-1, GIP y agonista de los receptores de glucagón, que si nos fijamos a las 48 semanas ya tiene una pérdida, ya experimentan los pacientes una pérdida de peso de un 24,5%, que sería más o menos equiparable a la que tienen con la tirzepatida a las 88 semanas. Y también me ha parecido curioso comentar qué cantidad de estudios se van haciendo en los diferentes países y cuál es el mecanismo de acción que se está investigando con mayor frecuencia. Sobre todo son los agonistas de GLP-1 y, en segundo, el que he comentado previamente, la cangrisema, los análogos de la amilina con el GLP-1. Aquí se va viendo cómo, a medida que el paciente va perdiendo peso, van mejorando las comorbilidades. Destacar que ya solamente con una pérdida de peso de un 5 o un 10% mejora la enfermedad hepática metabólica, mejora el ovario poliquístico y se previene la diabetes tipo 2. Y ya entre un 10 a un 15% van mejorando la apnea del sueño, que muchísimos pacientes la poseen, y la gonartrosis. Hay muchísimos pacientes que están limitados por trastornos de la movilidad, tanto en el ejercicio físico como en otros aspectos de su vida, y ya más del 15% remite la enfermedad cardíaca y la insuficiencia cardíaca con fiebre deprimida y la mortalidad cardiovascular. ¿Cómo se siguen los pacientes? Pues los pacientes que tienen obesidad grado 1, que con buena adherencia a la dieta, a los fármacos y aspectos conductuales se pueden seguir en atención primaria, y si ya tienen un IMC por encima de 40 o más de 35 con dos comorbilidades mal controladas, o el paciente se tiene que someter a un trasplante o a otro tipo de cirugías, se pueden derivar a unidades de obesidad. Es importante decir que también estos pacientes, si se hace un abordaje óptimo, se pueden seguir en atención primaria, ya que se le pueden dar manejo de la dieta o dietas más adaptadas a sus comorbilidades. Se puede sugerir también una dieta de bajas calorías y también se pueden pautar fármacos. Es importante saber que si el paciente no tiene falta de motivación y solamente le vamos a poner fármacos, se pueden prescribir en atención primaria, y si ya es refractaria a estas medidas, se puede derivar a endocrinología. Por tanto, para que nos llevemos a casa una serie de aprendizajes así en una línea para que no sean muy tediosos, la enfermedad metabólica crónica adiposa tiene un origen multifactorial y requiere un abordaje integral, personalizado y sostenido. La disfunción adipocitaria es el núcleo fisiopatológico de sus complicaciones metabólicas y cardiovasculares. Los avances en adipobiología y neuroregulación del apetito han redefinido el diagnóstico y el tratamiento. Caracterizar cantidad, distribución y funcionalidad del tejido adiposo es clave para estratificar riesgos. La magnitud de la pérdida ponderal guía la elección y un inicio temprano mejora el pronóstico. Y la medicina de precisión, que está aumentando mucho en la actualidad, permite intervenciones dirigidas, mejorando la eficacia y la calidad de vida. Y sobre todo, tratar la enfermedad como realmente una enfermedad y no como un fallo personal, combatiendo ese estigma y fortaleciendo el abordaje clínico y poblacional. Es importante que si la seguimos tratando como un problema de fuerza de voluntad, estaremos fracasando como sistema, porque no es culpa del paciente, sino tarea de muchos de los que estamos aquí, y hay que pasar del no hay nada que hacer al tenemos mucho que ofrecer.
He sacado la sesión principalmente del libro de los padres de la nutrición de españoles, Bellido, Cano Morales y José Manuel García Almeida, y también de un curso que dio la Sociedad Española de Obesidad, de un curso para todos los profesionales, lo podemos hacer todos los que quieran, y del manual de endocrinología y nutrición. Y nada, agradecer a mi servicio y a mis compañeras, que ya no son compañeras, son hermanas prácticamente, y a todo mi servicio de endocrino. Muchas gracias. Sesión completa. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Un comentario? Y tengo una pregunta. En un de la clasificación de la obesidad de pacientes obesos y metabólicamente sanos, ¿se hace una intervención de ese tipo sobre estos pacientes? ¿Se vigila? ¿Qué es lo que se hace con este tipo de pacientes? Sí, a ver, eso es una definición muy reciente, porque realmente un paciente con obesidad metabólicamente sano es un paciente que está aumentando su tejido adiposo a expensas de tejido graso subcutáneo, que técnicamente, si no tiene mucho exceso, no debería predisponer a complicaciones en ese aspecto, pero sí que hay que vigilarlo, porque si sigue aumentando o se empiezan a desarrollar comorbilidades, empieza con la prediabetes, empieza a aumentar la tensión arterial, sí que hay que vigilarlo. Por eso que no solo lo tenemos que vigilar nosotros, lo tenemos que vigilar todos. Si nosotros tenemos un paciente que va aumentando de peso y se va complicando, es importante ir tratándolo o pretratándolo o ya ir dándole indicaciones de manera preventiva para que no se desarrolle los siguientes estadios. Es importante. ¿Una pregunta? Pues nada, has dicho una poca sesión muy completa, interesante. Y gracias por la sesión, el resto gracias por venir. Vamos a ver